Buenos días, comenzamos con la clase del día de hoy. Objetivo de la clase del día de hoy, definir conceptos básicos de trigonometría. Ya este mes ya de septiembre vamos a trabajar con el concepto de trigonometría, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos de trigonometría de los cuales vamos a comenzar a emplear en el desarrollo de la unidad, ¿ya? Entonces, haciendo una pequeña introducción respecto de lo que es trigonometría, o más bien de su definición, esta significa medida de triángulos, ¿ya? Como bien acá dice la presentación. En los trabajos topográficos y de la construcción es necesario conocer cotas, desniveles de terreno, etcétera, para lo cual se hace imprescindible medir el valor de los ángulos que permiten calcular distancia, ¿ya? Por tanto, aquí podemos tener una aplicación en la vida cotidiana de la trigonometría, ¿ya? Que es el caso de la construcción. Bueno, el instrumento que se utiliza para medir ángulos en la tierra firme es el teodolito. Conociendo algunos elementos de un triángulo, algún lado, algún ángulo, podemos determinar los, eh, los restantes. Bien, entonces ahí en la primera parte solamente hablamos de conceptos previos, o sea, de una definición de a dónde se puede aplicar la trigonometría. Bien, entonces, continuando, y aquí vamos a ligar un poco con lo que es la proporcionalidad, ¿ya? Si bien la trigonometría propiamente tal es aplicable en un triángulo rectángulo, al igual que Pitágoras, pero la trigonometría viene ligada de la proporcionalidad y también de la semejanza, ¿ya? Entonces aquí podemos ver nosotros dos árboles, ¿ya? Y ciertamente ambos árboles proyectan sombra, ¿ya? Y además también ambos árboles tienen una altura. Entonces, como aquí bien se ve, el Sol, la altura de la Tierra al Sol, el árbol y el árbol, ¿ya? Pero acá tenemos dos distancias. Sería la distancia del primer árbol, la altura del primer árbol, la altura del segundo árbol, ¿ya? Entonces, las sombras de los dos árboles son proporcionales a las respectivas alturas, ¿ya? La sombra del primer árbol con la sombra del segundo árbol. Son proporcionales a las alturas. Entonces, si nosotros llevamos lo anterior de los árboles, lo llevamos ya concretamente a triángulos, vamos a obtener lo que está aquí en pantalla. Entonces, aquí nosotros podemos establecer OB' es a OA', ¿ya? Como B' es a AA'. Y esto da una K. Y esa K es una constante de proporcionalidad o la razón de proporcionalidad. Bien. Además también de la semejanza tenemos lo que es el teorema de Tales, que también nos sirve para esto. Y el teorema de Tales nos dice si varias paralelas determinan segmentos iguales,
sobre una recta R determinan también segmentos iguales sobre cualquier otra recta R' a la que corte. ¿Ya? Y este es el famoso teorema de Tales, o también el teorema de Tales también se daba con rectas, por ejemplo, como voy a hacer la forma del cursor, una y la otra acá, que es lo mismo. Y el teorema de Tales más bien está enfocado en los segmentos determinados por rectas paralelas en dos rectas concurrentes que son proporcionales. Y ahí está la parte de cómo se expresa el teorema de Tales, o A es A o B como A o prima es A o B prima, ¿ya? O bien AB es A o B como A prima B prima es A o B prima, ¿ya? Y bueno, acá también podemos establecer el mismo criterio que lo que establecí cuando expliqué la primera vez el teorema de Tales. Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al teorema de Tales y respecto a lo anterior explicado? Solamente estoy viendo conceptos previos ya a lo que es trigonometría. Ya vamos avanzando y vamos a ver lo que es ya la trigonometría propiamente tal. Bien, y aquí me quiero también detener y vamos a ver un poquito el plano cartesiano, ¿ya? Y como lectura podemos hablar que todo sistema cartesiano está compuesto por dos ejes que se cortan perpendicularmente en un punto llamado origen. Al eje horizontal se le conoce como las abscisas o el eje de las X, al eje vertical se conoce como ordenada o eje de las Y. Existe un semieje positivo y negativo para ambos ejes. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Y quién me ve puede contestar, por favor? ¿Qué significa perpendicularidad? Lo que habla ahí, perpendicularmente, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Líneas diagonales. ¿Alguien más que me pueda dar lo que usted cree que significa perpendicularmente? ¿Hay alguien más que me pueda dar ese concepto, por favor? Solamente si lo sabe. En el caso que no, ¿alguien más tiene qué significará perpendicularmente? Ahora me pregunto yo, ¿será lo mismo perpendicular que paralelo? ¿Será lo mismo? Bien, cuando hablamos de perpendicular, ¿ya? Nos referimos a que dos rectas se intersectan en un punto formando un ángulo de 90 grados. Eso me habla lo que es perpendicular. Dos rectas que se intersectan en un punto formando un ángulo de 90 grados. Eso es perpendicular, ¿ya? Nosotros podemos ver perpendicularidad en las calles donde se cruzan. Ahí podemos ver la representación gráfica de perpendicularidad, ¿ya? Ahora, paralelo nunca se cruzan. Son dos rectas que nunca se van a topar en ningún punto. Bien,
Eh, Siguiente. Entonces, lo que respecta a lo que es el plano cartesiano, ¿ya? Tenemos, y el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto y último cuadrante. El punto de origen es el punto de la intersección de ambos ejes. Recuerde, eje X o bien eje de las abscisas y eje Y, que sería el eje de las ordenadas. Con cualquiera de esos nombres se conoce dicho eje, perdón. Entonces, eje X, eje Y, eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Ahora, desde el origen hacia la derecha en el eje X, tengo lo que son los positivos. Desde el origen a la izquierda, los negativos. Desde el origen hacia arriba, los positivos, y del origen hacia abajo, los negativos. ¿Ya? Entonces, ahora, yo puedo establecer algunos puntos en el plano cartesiano, pero esos puntos los voy a establecer y además también yo puedo saber si dicho punto va a ser positivo, va a ser negativo, ¿ya? ¿Y eso cómo yo lo voy a saber? Mediante el cuadrante donde esté ubicado dicho punto. Como por ejemplo, el punto, por ejemplo, si está ubicado en este cuadrante, independiente del punto que sea, entonces va a ser un punto positivo. ¿Por qué? Porque el cuadrante 1 me da puntos positivos. Siempre me va a dar puntos positivos. ¿Ya? No obstante, el que está opuesto al cuadrante 1, que es el cuadrante 3, siempre me va a dar puntos negativos. Porque recuerde, acá están los X negativos y acá abajo también los Y negativos. Ahí me da puntos negativos. ¿Ya? Ok, seguimos. ¿Ya? Ahora bien, podemos ver una localización de puntos. ¿Ya? Dice, las coordenadas o puntos se escriben como pares ordenados. X, Y. Siempre un punto se va a representar como X, Y. Siempre va a ser lo mismo. Siempre se va a representar de esa forma. Un punto X, Y. Y en este caso, donde se escribe primero la abscisa y segundo la ordenada. O bien primero se escribe el X y después el Y. Entonces, en este caso, en el ejemplo el menos 3,2, primero ubico en el X. Y aquí está el menos 3. Y luego el segundo componente es el I. El I es 2. Entonces, el punto donde se intersectan esos dos es mi punto A. En el caso del segundo, menos 1, menos 2, exactamente lo mismo. Menos 1 aquí y el menos 2 se ubica acá. Por tanto, ubica ahí. Ahí tiene el B. Y lo mismo para el C y para el D. Y ahí está mi punto C y mi punto D. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Hasta el momento lo que hemos visto, algo que tenga que repetir, algo que no se haya entendido, que lo tengamos que repetir. Ok, Felipe, bien. Entonces vamos a continuar. Bien, ahora
Vamos a dar una pequeña introducción a lo que son las medidas de ángulos. Los ángulos pueden medirse en tres sistemas: sexagesimal, centesimal y radianes. Bueno, y al ladito en paréntesis aparece el modo de la calculadora, ¿ya? En el caso del sexagesimal hay que ubicar el modo DEG. En el caso del centesimal buscamos en la calculadora el modo grad. Y en el caso del radian, en la calculadora buscamos el modo rad, ¿ya? Eso es para uso de calculadora, ¿ya? Que usted ya próximo año, ya en estudios universitarios, estudios superiores, llámese, si en el caso que tenga usted matemática, ya va a tener que utilizar calculadora. Generalmente para los estudios superiores se ocupa calculadora en matemáticas, ¿ya? Entonces aquí tenemos una tabla de comparación. En el caso del ángulo completo, nosotros sabemos que un ángulo completo mide 360 grados, ¿ya? En el área centesimal son 400 grados y radianes son 2pi. En el caso del ángulo llano, 180 grados, centesimal 200 grados. Y en el caso de los radianes es pi. Lo mismo criterio ángulo recto, 90 grados y pi medios, ¿ya? Y acá nace un grado es un minuto en el sexagesimal. En cambio, en el centesimal son 100. Y exactamente acá, un minuto 60 segundos y en el centesimal son 100. Ángulo en las tres medidas, ¿ya? Y aquí tenemos también exactamente el mismo criterio, la tabla, 60 grados y en radianes. Y esto es lo que nosotros vamos a ocupar ahora para la clase. Vamos a ocupar tanto el sexagesimal como los radianes. 60 grados es pi tercio, 45 grados son pi cuartos, 120 grados 2 pi tercios, ¿ya? 90 grados pi medio. Y ahí tenemos la tabla de comparación, ¿ya? No es tan vital aprendérselo de memoria, sino después ya cuando yo dé la, los valores de algunas razones trigonométricas básicas, también voy a enseñar la forma de poder yo acordarme de dichos valores, porque quizás en un momento se me puede olvidar, como cuál es el valor, por ejemplo, del seno o de coseno de 30. Quizás se me olvida, pero ahí lo vamos a ir aprendiendo. Entonces aquí en lo que aparece en pantalla tenemos la comparativa de los tres, eh, tanto sexagesimal, centesimal y radian. A nosotros, como bien dije, nos interesa en este momento sexagesimal y radian. Bien, algunas razones trigonométricas eh, respecto y en relación, ojo, en relación a lo que es eh, la semejanza y los lados proporcionales, que también se establece exactamente lo mismo con lo que es eh, la proporcionalidad de los trazos. Bien, y ahora comenzamos con lo que son las razones trigonométricas básicas y las recíprocas y las voy a definir, ¿ya? Entonces aquí y ahí luego ya vamos a hacer ejercicio. Y aquí me quiero detener harto. Me quiero detener para que podamos entenderla. Y mire, y quiero agrandar la pantalla y por favor, en este caso preste mucha atención. Tenemos un triángulo rectángulo ABC, rectángulo en A, ¿ya? Rectángulo en A. ¿Por qué rectángulo en A? Porque
donde está el ángulo recto, la letra que tenga el ángulo recto, entonces uno dice rectángulo en la letra. En este caso, rectángulo en A. Ahora, si aquí fuese, por ejemplo, una C, sería rectángulo en C. Una B, rectángulo en B. Bien, teniendo en consideración, ¿ya? Este ángulo, ese ángulo, ¿ya? Podemos llamar el nombre que sea, pero en este caso se denomina como C' acá adentro. Ahora bien, los ángulos siempre se miden en ángulo alfa, ángulo beta, gamma, pero en este caso vamos a tomar ese criterio, como el ángulo así como con la letrita que está ahí. Entonces, este va a ser mi ángulo, esto va a ser mi ángulo principal. A partir de este ángulo, entonces yo voy a trabajar mis razones trigonométricas. Mis razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. El seno y el coseno y la tangente son las razones trigonométricas básicas. En cambio, la cosecante, la secante y la cotangente son mis razones trigonométricas recíprocas. ¿Ya? Entonces, a partir del ángulo, lo que yo voy a hacer es poder determinar mi lado opuesto, mi cateto adyacente y mi hipotenusa. Tener en consideración que la hipotenusa nunca va a cambiar, ¿ya? La hipotenusa es del triángulo. En cambio, los catetos son respecto a los ángulos, al ángulo en estudio o al ángulo principal. Ya. Entonces, este es mi ángulo principal. ¿Cuál va a ser mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto va a ser el que está al frente, es decir, C. Mi hipotenusa va a ser la A, porque es la que está al frente del ángulo recto, A. Y mi cateto adyacente o contiguo, pero generalmente se llama adyacente, va a ser el B. ¿Ya? Ángulo principal, el que está al frente, cateto opuesto, C. El que está al frente del ángulo recto, hipotenusa, A. Y bueno, y el que me queda solo, si lo podemos llamar así, sería mi cateto adyacente. ¿Se entendió eso? ¿Dudas, preguntas? Y por favor, en este caso, si nos demoramos un poco más, no importa, porque esto es lo principal para poder realizar un buen trabajo después con la unidad. Dudas, preguntas, consultas de lo que acabo de explicar, de cómo reconocer un cateto opuesto, adyacente e hipotenusa. Antonia, Benjamín, Borja, Clemente, Eyal, Felipe, Florencia, Julia, Ian, Jorge, María Paz, Martín, Zapca, Sofía, Vicente, dudas, preguntas, ¿no? Ya, ok. Ahora, tomando en consideración otro ángulo principal, por ejemplo, que el ángulo se ubica aquí. Este sería el ángulo, ahí donde está la manito. ¿Cuál es mi cateto opuesto? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es mi cateto opuesto si mi ángulo está ahí donde está la mano? ¿Dónde está el cursor? ¿Cuál es mi cateto opuesto? Solo a modo de ejemplo. En el caso que el ángulo esté aquí. ¿Mi cateto opuesto cuál va a ser entonces? ¿La letra? ¿Quién me lo puede ahí responder? Por favor. Aquí en este caso, el cateto opuesto va a ser el B, el que está al frente. La hipotenusa no va a cambiar nunca, la hipotenusa va a seguir siendo la A. Y el adyacente en este caso sería el C.
¿Ya? Bien, entonces ahora, a partir de lo anterior, vamos a definir el seno, el coseno y la tangente. La cosecante, la secante y la cotangente. Ya, partiendo por el seno, se define como cateto opuesto dividido por hipotenusa. Cateto opuesto dividido por hipotenusa. Y solamente en este caso voy a reemplazar las letras que está el cateto opuesto y la letra de la hipotenusa. Luego, para ejercicios, debemos reemplazar nosotros lo que es los valores. Los valores. ¿Ya? Entonces, en este caso, cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de ese ángulo que es el ángulo principal? C. Entonces va a quedar el seno, va a quedar como C dividido por A. ¿Por qué dividido por A? Porque el A es la hipotenusa del triángulo. ¿Bien? Ok. Entonces, el seno de un ángulo se define como cateto opuesto dividido por hipotenusa. ¿Bien? Y ahí entonces quedaría C dividido por A. En cambio, el coseno de un ángulo se define como cateto adyacente dividido por hipotenusa. Cateto adyacente. Y el cateto adyacente de ese ángulo es el B, dividido en A. Entonces, B dividido en A. Ahora, la tangente del ángulo se define como cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Cateto opuesto, C adyacente B, C partido por B. ¿Ya? La secante se define como hipotenusa dividido cateto adyacente. ¿Qué significa eso? Hipotenusa A y adyacente B, A partido por B. Y la cosecante se define como hipotenusa dividido cateto opuesto. ¿Y eso qué significa? A dividido cateto opuesto C. Y luego, cotangente se define como cateto adyacente dividido por cateto opuesto, y en ese caso sería B partido por C. ¿Ya? Ojo, que, y aquí quiero que establecer una relación. ¿Ya? El seno va con la cosecante. El seno va con la cosecante, por tanto, usted obtiene el seno y si le piden la cosecante, al valor del seno usted lo invierte, lo da vuelta. Fíjese bien, el seno se define como cateto opuesto dividido por hipotenusa. En cambio, la cosecante es hipotenusa dividido por cateto opuesto. Y la respuesta del seno es C partido por A. En cambio, la respuesta del cosecante es A partido por C. Lo da vuelta. El mismo caso es el coseno con la secante. También se dan vuelta. Y lo mismo es la tangente con la cotangente. ¿Ya? Ok, a ver, Vicente, ¿hay que aprenderse la fórmula o estará en la guía? Hay que aprenderse la fórmula. Igual yo la puedo ubicar en la guía, pero hay que aprenderse la fórmula sí o sí. Porque si no, usted no va a poder representar lo que es lo que es el, los ejercicios y entonces después no va a tener eh, cómo recordar bien si el cateto opuesto o es el cateto adyacente. ¿Ya? Bien, entonces, eh, en el caso que fuese el ángulo B, ¿ya? Tendría entonces usted que aplicar exactamente lo mismo. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, preguntas, consultas? Bien, vamos a hacer entonces
ahora unos ejercicios, ¿ya? Para poder aclarar un poco más lo que es este concepto, ¿ya? Y eso, por favor, si usted le puede tomar una foto ahora, si le puede tomar una foto ahora para que en los ejercicios lo podamos aplicar. Si bien esta guía, ya, o sea, esta presentación ya está en sus cuadernos, pero ahora igual sería importante eh, una foto para que lo recuerde, ¿ya? Y podamos hacer los ejercicios. Bien, entonces, el criterio del ejercicio es lo mismo que hemos hecho las otras veces. Yo presento el ejercicio, usted ve bien cuál es la respuesta, no responda nada y luego yo subo la alternativa y usted responde. Y luego ya yo doy la respuesta correcta. Bien, a partir de este triángulo, ¿ya? Y ojo, ese es el ángulo. Vamos entonces ahora, esa es la pregunta. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo? Y la escribo acá. ¿Cuál? Sin responder, sin responder. No responda, por favor. Ahí cuando yo suba la encuesta, ahí usted responde, por favor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo alfa? ¿Ya? Por favor, tenga la primera pregunta es, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo alfa? Sin responder, por favor, en el chat. Sin responder en el chat, por favor. Ya yo subo la encuesta y usted responde. ¿Ya? Y es más, vamos a subir al tiro la encuesta para que puedan ir respondiendo. Entonces usted aquí va a responder cuál es el cateto opuesto. Como recuerdo, es que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. Ahí responda, por favor. Ok, publicamos. Bueno, 5 personas dicen que es el A el cateto opuesto y me dicen 6 personas que es el B. En este caso, el cateto opuesto del ángulo es el B, es el que está al frente. Porque ese es el ángulo. El que está al frente es el opuesto, sería el B. ¿Ya? Ese es el opuesto. Sobre lo mismo, ¿cuál es la hipotenusa? Y eh, responda por favor ahí. Responda por favor ahí.
Ok, vamos a publicar. Y en el caso, la hipotenusa me dicen dos personas que es el C, eh, tres personas que es la B y cuatro personas que es la A. En este caso, en este caso, la hipotenusa de este triángulo es la C, es la que está al frente del ángulo recto, al frente del ángulo recto. Esa es la hipotenusa, la que está al frente del ángulo recto. Entonces, concluyendo en este caso, respecto a ese ángulo, cateto opuesto, el que está al frente es B, la hipotenusa C es la que está al frente del ángulo recto, y el otro lado es el cateto adyacente. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas respecto a eso? Y como segundo ejercicio, vamos a ver, bueno, ahí está la solución, lo mismo que yo les había dicho. En el caso del segundo ejercicio, lo mismo, ese es el ángulo. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto de ese ángulo? Si ese es el ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? Y aquí no vamos a dar nada a una encuesta, vamos a escribirlo mejor en el chat, que me lo puedan ir escribiendo. B, correcto. ¿Alguien más? ¿O alguien cree que es el C el cateto opuesto? En este caso es el B, porque es el que está al frente, ¿ya? En cambio, la hipotenusa, ¿cuál es? La A, claro, es la que está, eh, la hipotenusa es la que está al frente del ángulo recto, que sería ahí, ¿ya? Y obviamente el otro es el adyacente. Bien, ok.